Hola mis amores, bueno, vamos a comenzar a conocer los perfumes de la casa Neadea Parfums, que como contamos en lo que fue su presentación son perfumes de inspiración italiana, pero que están fabricados en Grasse, que es uno de los centros en Francia más importantes de la fabricación de perfumes. Este es su set de descubrimiento que podemos encontrar en su página web, donde vamos a poder conocer los 4 perfumes de creación principalmente femenina, porque tienen 2 líneas, una masculina y otra femenina, pensados, ideados en ese alma femenina y los otros en el alma masculina, que también los descubriremos. Bueno, hoy nos trasladamos hasta el perfume Rose de Neadea. Aquí lo tenemos, la muestra del perfume, y este es la tarjeta en la que nos cuentan un poquito sobre él. Me encantan las formas que le han creado y mirad cómo es el frasco. Parece casi un diamante tallado, precioso, con todas sus facetas. La verdad es que son preciosos. Estos perfumes los vi en frasco, los estuve probando en Nadia Perfumería y son preciosísimos. Todos son extractos de perfume, o sea que tienen al menos un 30% de concentración de aceites naturales, lo que hace que estos perfumes pues tengan una mayor calidad, mayor duración que los perfumes, los eau de toilette o los eau de parfum que estamos acostumbrados. Perfumes con intensidad, vamos a tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Voy a leeros un poquito lo que nos cuentan aquí del perfume, sus notas, sus aromas, y lo comentamos. También parte del alma de Rose. Nos dicen: alma intensa. El inigualable suntuoso aroma de la rosa se revela en una interpretación muy sofisticada y embriagadora. Una exquisita, remarcada combinación de intensos toques florales y finos matices cítricos se envuelve en un exuberante bouquet a la rosa enriquecido con las notas vibrantes del pachulí y las resinas del fondo. Una fragancia refinada y seductora, tributo a la belleza maravillosa de las mujeres en toda su complejidad, expresión del mito de la diosa madre en su aspecto carnal y espiritual. Pirámide olfativa, nos cuentan. Bueno, ya os digo que es un perfume del año 2020 de la familia Almizcle floral amaderado, con notas de salida: geranio de Egipto, ylang ylang de las Islas Comores, violeta francesa, bergamota de Calabria y limón de Sicilia. Notas de corazón: pachulí de Indonesia, pimienta negra de la India, madera de cedro de Texas y sándalo de la India. Y notas de fondo: ámbar, almizcle blanco, mimosa de Marruecos, vainilla de Madagascar, rosa turca y ládano de España. Me encanta lo bien descrito que está todo. O sea, si en la perfumería comercial o en cualquier perfume nos dieran una descripción tan buena, tan exacta y tan estupenda de todos los perfumes, la verdad que se agradecería, ¿verdad que sí? Bueno, pues, ¿a qué huele este perfume? Vamos a ir con él un momentito, que me pongo un poquito. Bueno, ya sabéis, he querido empezar por este perfume de rosa, porque sabéis bien que por mis gustos personales la rosa no es lo que más me apasiona, pero no por ello es un mal perfume, por supuesto que no. Y este, por supuesto, va a ir recomendado para todas aquellas amantes de la rosa, pero no una rosa que viene sola, una rosa con muchas texturas. Es un extracto de perfume que nos puede durar unas 12 horas, perfectamente vas a estar con este perfume absolutamente todo el día. Cuidado con la cantidad de veces que nos lo ponemos, porque con unas 3 veces que te pones este perfume en piel ya vas a tener una intensidad alta, porque este perfume es intenso y al ser extracto con una gran concentración de aroma. En su salida viene una rosa muy delicada, viene suave, fresca, acompañada de lo que son esas notas frescas de inicio de la bergamota, el limón siciliano, y según va pasando el tiempo tienes que ponerle al menos 1 hora para que estos cítricos se evaporen, y poquito a poco la rosa se va a unir a una parte que le va a dar un ligero toque empolvado. De por sí la rosa ya nos recuerda un poquito a esos toques de maquillaje, ¿verdad? Pero poco a poco le va a dar otro toque empolvado, atalcado, la violeta que nos vamos a encontrar a continuación.
Pero atención que poquito a poco va a venir también a nuestro encuentro las hojas de pachulí. Todo esto en un marco en el que tenemos un fondo amaderado. ¿Qué provoca este fondo amaderado en el aroma? Que todo lo que es el dulzor de lo que son todas estas flores se queda muy comedido y vas a tener prácticamente un aroma floral, natural, ligero, delicado, sin excentricidades, aunque es cierto que es un aroma con alta intensidad de aroma de rosa, de flores. No es un perfume que tenga un dulzor añadido, sino con dulzor floral. Como os digo, pues hombre, la rosa es ese tipo de aroma que a mí se me sube a la cabeza. No es el tipo de aroma que yo puedo llevar porque sí que es cierto que el aroma de rosa está muy presente en este perfume como base principal de lo que es su aroma. A mí me duele la cabeza cuando utilizo aromas con una rosa tan presente. No es mi tipo de aroma, pero sí que es cierto y estoy segura de que a muchas personas, muchas mujeres que se identifican con el aroma de la rosa, este perfume les puede gustar mucho porque no es un aroma solamente de rosa, como hemos visto en algunos perfumes, sino que viene cargado de matices. Es un perfume que va a evolucionar en el tiempo, que va cambiando, que desde luego si tiene un carácter especial este perfume es la elegancia. Es un perfume que esta rosa le da un carácter elegante, de mujer bien vestida, aunque sea a base de su aroma, que desde luego es muy interesante, como digo, del lado para quien le guste mucho el aroma de rosa. No es excéntrico porque los aromas que tiene son conocidos. Sí es cierto que, por ejemplo, en el fondo te tienes que mentalizar de que te vas a encontrar, por ejemplo, de una rosa con esos tonos de violeta o con hoja de pachulí. Entonces estas tonalidades son muy interesantes en la forma en que las trabaja. Un aroma bonito, delicado y por supuesto de esos que nos tenemos que medir la cantidad que nos las ponemos. Unisex. Yo diría que en este lado no es especialmente unisex, es mucho más femenino que masculino, sobre todo también porque en toda esta colección se ha pensado en la imagen de la mujer, en la feminidad y desde luego el trabajo que resulta de este perfume realmente es un aroma femenino, floral, atalcado, delicado, ese empolvado femenino que podemos encontrar. Yo creo que ese es el carácter de este perfume. Por supuesto, en el mundo de la perfumería lo puede utilizar quien quiera, pero sí que es cierto que es un perfume que grita feminidad. Así que bueno amigos, espero que os haya gustado descubrir este perfume. Lo selecciono el primero, no porque no sea un buen perfume, ya sabéis que tengo problemas con los aromas de rosa y mi propia cabeza, entonces he querido no discriminarlo y reseñarlo el primero como un aroma que es muy bonito, es delicado, desde luego que sí. Lo mejor que tiene es que siendo un perfume de rosa, que vas a sentir la rosa, no es la única protagonista y se le sienten muchísimas tonalidades. Así de bonito es Rose de Neadea. Os voy a dejar la página web de Neadea donde podemos encontrar tanto el set descubrimiento como el perfume. También en Madrid tenéis la página de Nadia Perfumería y también las tiendas físicas de Nadia Perfumería donde tienen estos perfumes y podéis probarlos directamente. Así que bueno, toda la información os la dejo abajo y si me falta algo me preguntáis, ¿de acuerdo? Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.